Como les decíamos, en la clase de hoy vamos a hablar de turbinas térmicas y también vamos a hablar el martes que viene con la clase de Tobías. Hoy la idea es hablar de las cuestiones más generales de las turbinas térmicas y bueno, el martes que viene con Tobías ir a cuestiones mucho más específicas y puntualmente en la turbina de gas, que es uno de los tipos de las turbinas térmicas, como vamos a ver dentro de un rato. El temario de la clase de hoy es el siguiente, vamos a hablar un poco del principio de funcionamiento, la distinción entre turbinas que funcionan mediante el principio de acción y el principio de reacción, tratar de entender la estructura interna, las partes de una turbina de vapor, los rangos de potencias de la turbina de vapor, la clasificación de las turbinas de vapor y de las turbinas de gas vamos a pasarle bastante por arriba porque en eso va a puntualizar mucho Tobías el martes que viene. Solamente vamos a ver las partes principales de la máquina y un poco el ciclo termodinámico que representa su funcionamiento. Como habíamos visto en la presentación de la asignatura, máquinas térmicas, la máquina térmica en sí es la máquina que se encargaba de esto, ¿no? De convertir energía térmica que posee un fluido en energía mecánica. Esa energía mecánica la podemos usar para múltiples cosas. Voy a apagar la cámara también, así no queda en el video. Así no recorta. Creo que la puedo apagar. Ahí está. La energía mecánica que erogan las turbinas térmicas se pueden utilizar para transporte, generación de energía eléctrica, accionamiento, propulsión. A nosotros nos va a interesar, porque dejó de andar esto, ahora sí, nos va a interesar más que nada por sobre las otras aplicaciones la generación de energía eléctrica. Siempre le vamos a dar más volcado a la generación de energía eléctrica. Bueno, y completando un poco la cadena de conversión de la energía térmica que adquiere el fluido proviene de la energía química que se libera de un combustible. Las máquinas térmicas que vamos a estudiar nosotros son, por un lado, las turbinas térmicas, que es lo que vamos a abordar en la clase de hoy, y por otro lado, los motores alternativos, que es un tema que van a ver con Juan. Las turbinas térmicas son motores rotativos de flujo continuo que transforman la energía térmica de un fluido en energía mecánica. Esa es la definición de turbina térmica. Se aclara con la palabra térmica porque hay otro tipo de turbinas que son turbinas que no son térmicas. ¿Cuál se les ocurre que son turbinas que no son térmicas? ¿La de los aviones puede ser? En realidad la turbina de avión es una turbina de gas que es una turbina térmica. Fíjense que eólicas. Hidráulica. Exactamente. Bueno, esos dos tipos de turbinas, las eólicas y las hidráulicas, no son turbinas térmicas. Porque en sí esas turbinas no están transformando energía térmica en energía mecánica. Las turbinas hidráulicas y las eólicas transforman otro tipo o sea, transforman energía mecánica en energía mecánica. La energía mecánica del agua, que en el caso de la turbina hidráulica, almacenada generalmente como energía potencial gravitatoria, bueno, si es una turbina que funciona como un dique, es esa energía que es mecánica también, y la turbina mecánica la puede, es lo que nos permite utilizar toda esa energía mecánica para mover un generador eléctrico, ¿no? Y bueno, con las eólicas pasa algo parecido. Estas turbinas, uy, se me pasó. Estas turbinas transforman la energía térmica que en los fluidos la podemos percibir si miramos los valores de temperatura y presión. Cuando un fluido tiene altos valores de temperatura y altos valores de presión, es ahí que podemos decir que tiene alta energía térmica. Y es esa energía térmica la que este tipo de turbinas aprovechan para convertirla en trabajo mecánico. Bien, ¿por qué es importante para nosotros estudiar estas máquinas? Bueno, acá en Argentina, si sumamos el 3,9% del total de la energía eléctrica producido mediante turbinas de vapor, el 9,6% del total de la energía eléctrica producida en el país que se hace con turbina de gas, y el 47% del total de la energía eléctrica que se produce mediante ciclo combinado, bueno, ahí tenemos en el orden de un 61%
de energía eléctrica que se genera mediante turbina térmica. Y si a eso le sumamos el 6% de la producción de energía nuclear que tenemos en el país, nos vamos a casi un 67% de producción de energía eléctrica mediante turbinas térmicas, ¿no? Es una máquina que se utiliza muchísimo acá en Argentina para la producción de energía eléctrica. La primera gran distinción que tenemos que hacer con las turbinas térmicas es separarlas en turbinas térmicas de vapor y turbinas térmicas de gas. La diferencia es simple de entender. La turbina térmica de vapor es aquella en la que el fluido que circula en la turbina, y es el fluido que va a ceder su energía térmica, es vapor de agua, y la turbina de gas son gases. En la turbina de gas son gases de combustión. Esto también podemos pensarlo en la distinción que les comentó Flavia en la primera clase entre máquinas de combustión interna y combustión externa. Recuerden que en las máquinas de combustión interna son los gases de combustión los que directamente circulan la máquina, ¿no? Acá son los gases de combustión los que están accionando la turbina. En cambio, la turbina de vapor no son los gases de combustión los que están accionando la turbina. Los gases de combustión ceden su energía al agua en un generador de vapor y es el vapor el que acciona la turbina. Por eso la turbina de vapor es también una máquina de combustión externa y la turbina de gas una máquina de combustión interna. Acá, esta es una diapositiva de una clase de termodinámica donde veíamos el balance de energía dentro de una turbina. Tenemos el primer principio, la expresión general del primer principio, balance de energía para un sistema abierto. Recuerdan esta expresión que era la tasa de cambio de la energía dentro de un volumen de control y todas las cosas que pueden cambiar la energía dentro de un volumen de control. La tasa de transferencia de calor entre el medio y el volumen de control, la tasa de transferencia de trabajo entre el medio y el volumen de control y toda la energía asociada a los flujos de masa entrantes y salientes del volumen de control. Si suponemos que la máquina opera de manera estacionaria, ninguna propiedad puede cambiar con el tiempo, así que este primer miembro de la ecuación va a ser 0. El tiempo de residencia del fluido dentro de la turbina de vapor es muy corto, dada la velocidad de los flujos, con lo cual la tasa de transferencia de calor hacia el medio es despreciable comparada con otros términos de la ecuación, así que también lo podemos poner como 0. La potencia que eroga la turbina es el término más importante, ¿no? Porque es el producto de la turbina, la potencia que entrega, y luego está la energía asociada a los flujos entrantes de masa y salientes de masa. Bueno, obviamente que se desprecian los términos de energía cinética y potencial y llegamos a esta expresión que nos indica que la potencia que entrega la turbina es el caudal másico por la diferencia de entalpías entre la entrada y la salida. Es decir, el fluido entra, disminuye su entalpía dentro de la turbina, sale de la máquina con menor entalpía y la máquina entrega una potencia mecánica. De alguna manera esto nos dice cuál es el juego energético dentro de la turbina, ¿no? Nuevamente, intercambia energía térmica en energía mecánica. Acá arriba está el símbolo que utilizábamos para representar una turbina y un esquema que ya empieza a tener un poco más de forma de turbina. Bueno, hoy nos vamos a tratar de meter un poquito adentro de la máquina, cosa que no habíamos hecho en termo. En termo nos quedamos con esto. Ahora vamos a, de alguna manera, tratar de ver la estructura interna y entender cómo es que funciona la turbina. Y vamos a ello, al principio de funcionamiento. Recuerden que la idea de la máquina es convertir la energía térmica de un fluido. Sí, no sé si querían hacer una consulta o fue un... No, a ver, aparentemente fue un sonido. La energía térmica del fluido, que se asociaba con altos valores de presión y temperatura, convertirlo en un eje rotando, ¿no? Eso es lo que hace la turbina. Y hay dos procesos acá involucrados. Un proceso en el cual la energía térmica del fluido la convertimos en energía cinética del fluido, es decir, logramos flujos de alta velocidad del fluido, y otro proceso en el cual el fluido, que se encuentra a alta velocidad, de alguna manera entrega esa cantidad de movimiento, o cede cantidad de movimiento al rotor de la máquina, ¿no? Esas dos cosas están ocurriendo dentro de la turbina.
pueden ocurrir por separado, es decir, en lugares separados de la máquina, o pueden ocurrir en el mismo lugar. Ahora vamos a ahondar un poco acerca de eso. Pero lo importante es que entendamos que son dos procesos. Por un lado, incrementar la velocidad del flujo, y por otro lado, que el flujo sea cantidad de movimiento al rotor de la máquina. Si ustedes piensan en que tienen que aumentar la velocidad de un fluido, ¿en qué dispositivo piensan? ¿En una tubera? Exactamente, Santiago, una tobera. El incremento de la velocidad del flujo se hace mediante una tobera. El negocio energético de la tobera es este que está acá, que esto era la deducción a la que arribábamos y aplicábamos también un balance de energía a una tobera. Se cancelaban todos los términos salvo estos, ¿no? Los asociados a la entalpía del fluido entre la entrada y la salida y los valores de energía cinética entre la entrada y la salida. Y escrito de esta forma, lo podemos interpretar como que el aumento en la energía cinética del fluido es a expensas de una caída en su entalpía. Es decir, el fluido pasa por la tobera, la velocidad de salida es una velocidad considerablemente mayor a la velocidad de entrada, es decir, gana energía cinética, y esa ganancia de energía cinética, de algún lado tiene que salir, obviamente por conservación de energía, sale de la energía térmica del fluido. Entonces el fluido escapa de la tobera con menor entalpía. Lo que se observa en las propiedades termodinámicas también es que cae la presión y cae la temperatura, ¿no? Porque cae la entalpía. Forma de tobera solamente para cuando vean cómo son las toberas dentro de una turbina, entender por qué tienen a veces alguna forma que sin saber esto puede llegar a ser difícil de interpretar. Cuando un flujo compresible atraviesa una tobera y el ingreso y el egreso, los dos, o sea, en la entrada y en la salida, la velocidad del fluido es subsónica. Que sea subsónica quiere decir que viaja con una velocidad menor a la que viajaría una onda de sonido en ese estado. Es decir, si uno se fija acá, por ejemplo, en la entrada, el fluido está en una determinada condición, una determinada presión y temperatura, un determinado estado. En esa condición, la onda de sonido en ese fluido viaja a una determinada velocidad. Si comparamos esa velocidad del sonido con la velocidad a la que está entrando el flujo, ahí podemos determinar si el flujo es subsónico o supersónico. Es subsónico cuando esa velocidad es menor a la del sonido y es supersónico cuando esa velocidad es mayor a la del sonido. Cuando tanto el ingreso como el egreso son subsónicos, la forma de la tobera es así. Esto hay que interpretarlo como un corte axial de la tobera, es decir, es un cañito cuyas secciones transversales son cada vez menores, ¿no? Un tubito que se va haciendo cada vez más fino. Bueno, eso es la forma que va a tener una tobera cuando el ingreso y el egreso es subsónico. En todo el desarrollo de la tobera es convergente. Eso quiere decir que se va haciendo, las secciones se van haciendo cada vez más chicas. Ahora, si el fluido alcanza y supera la velocidad del sonido dentro de la tobera, que es algo que puede ocurrir, esta es la forma que tiene que tener la tobera. Esta sería la forma de una tobera donde el ingreso es subsónico, pero el egreso es supersónico. Es decir, dentro del desarrollo de la tobera, el fluido alcanzó la velocidad del sonido. De hecho, el lugar donde alcanza la velocidad del sonido es en la garganta de la tobera, en la parte más fina. ¿Por qué es esto así? En una época esto se daba con mucho lujo de detalle. Es algo que está en el libro de García explicado, hacíamos toda la deducción. Cuando empezamos a racionalizar un poco los temas en la asignatura, decidimos sacarlo, lo cual a todos nos parecía que tenía bastante sentido porque la verdad que meternos en dedicarle tanto tiempo a una explicación que no les va a hacer, la verdad, útil a ustedes en su vida profesional, no nos parecía mantenerlo. Pero si por alguna cuestión les interesa saber por qué es esto, por mera curiosidad o por lo que sea, en el apunte sigue estando la deducción. Pero bueno, esa deducción es opcional, no se va a evaluar ni pretendemos que la sepan. Pero bueno, si a alguien le interesa el tema, es bastante curioso por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué una tobera, cuando es supersónica, tiene que tener forma divergente, ¿no? En una tobera donde ya el fluido entra a velocidad supersónica
¿no? Y obviamente va a salir, si entró supersónico, va a salir, obviamente va a salir supersónico porque la velocidad siempre aumenta al paso de la tobera. Bueno, es solamente divergente. Esto choca contra la intuición, ¿no? Porque piensen que entra el fluido acá y por acá sale a una velocidad mayor. Es un poco antiintuitivo, pero bueno, cuando los fluidos incompresibles alcanzan la velocidad del sonido, ahí las reglas del juego cambian bastante. No es complicada la deducción, por si la quieren chusmear, pero bueno, queda como optativo. Sigamos. Bueno, para una última cosa acerca de las toberas, si ponemos la más interesante esta, ¿no? Que es en la que el fluido ingresa a subsónico y egresa a supersónico, en todo el desarrollo de la tobera la presión va descendiendo porque cae la entalpía. Recuerden que el fluido acá, a medida que avanza por la tobera, va entregando su energía térmica y la va convirtiendo en energía cinética del fluido, entonces la presión en todo momento cae. Lo mismo podríamos observar en la temperatura. La velocidad en todo momento aumenta. Este es justamente lo que queremos que la tobera haga, que aumente la velocidad del fluido. Y la sección en la tobera, vemos que hay un lugar que es el mínimo. El F se utilizó para área transversal o sección transversal. En un momento adquiere un mínimo, y el mínimo, que es la sección crítica o la garganta de la tobera, es donde el fluido alcanza la velocidad crítica o velocidad del sonido, y donde el fluido también alcanza la presión crítica o presión del sonido. Si el fluido es un gas ideal, se comporta como gas ideal, la velocidad crítica, o sea, la velocidad con la que se mueve una onda de sonido en ese fluido, en esas condiciones, depende únicamente de la temperatura. Eso también es una deducción que creo que está en el García. Depende únicamente de la temperatura. Pero bueno, esto es simplemente para cuando veamos las partes en la turbina donde el fluido se acelera, tal vez esto nos permita entender un poco por qué tienen la forma que tienen. Bueno, el segundo proceso del que hablábamos, ¿no? El primer proceso era hacer que el fluido gane velocidad, gane energía cinética, y el segundo, que de alguna manera el fluido entregue esa energía cinética al rotor de la máquina, al rotor de la turbina. Dos principios mediante el cual se puede hacer eso. Principio de acción y principio de reacción. Acá veo que en el chat hay una consulta, la voy a abrir. Sí. El Citroën, a mí yo tengo un amigo que tenía uno exactamente igual también. Muy bueno, se saca el techo, para esta época es espectacular el Citroën. Principio de acción, acá por qué el Citroën se está moviendo. Y porque por la fuerza que estas personas ejercen sobre el Citroën, ¿no? Y es eso lo que lo está acelerando, ¿no? Y lo que aumenta la energía cinética. Ahora en el cohete aumenta su energía cinética porque expulsa una buena parte de su masa hacia abajo, ¿no? Entonces, si el cohete expulsa y ejerce una fuerza sobre una masa y que se desprende, ¿no? Que son los gases de combustión que se están desprendiendo acá del cohete, esos gases ejercen sobre el cohete una fuerza que tiene el mismo sentido, misma dirección, mismo módulo, pero sentido opuesto. Y el cohete avanza en el sentido opuesto al que expulsa la masa. Esos dos principios. ¿Se entiende esto? ¿La diferencia? Sí, perfecto. Espectacular. O sea, lo más complicado de entender es el principio de reacción. Es por la conservación de la cantidad de movimiento. Exactamente, Santiago. Bien. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver esto con las turbinas? Bueno, vamos a tratar de responder esa pregunta. Fíjense, esto es tal vez la forma más elemental de entenderlo. Una turbina de acción es aquella donde el fluido se acelera solamente en la parte estática de la turbina, en la parte que está quieta, ¿no? Una analogía un poco más simplificada sería esta que está acá. Tenemos dos toberas que están quietas, estas partecitas azules de acá están quietas,
Entonces el fluido solamente se acelera acá, y luego este fluido que está con mayor energía cinética por haber pasado con la turbina, le pega a estos álabes, a este rotor, y lo pone a girar simplemente porque le pegó, por principio de acción, lo está empujando. Acá esto sería un corte también en una turbina, donde veríamos parte del estator, de la parte que está aquí, está acá en verde, y en rojo una parte del rotor, que es lo que está girando, lo que se estaría moviendo para arriba. Acá en estos canales que tiene en la parte estática, en el estator de la turbina, estos canales hacen las veces de tobera. O sea, esto está mal dibujado porque se tendría que notar acá el cambio en la sección para que sea una tobera. En esta parte se acelera y luego lo único que hace el fluido es pegarle al rotor. Esta es de las dos la más simple de entender. Ahora vamos a la turbina de reacción. Cualquier cuestión, pregunten, ¿no? Prendan el micrófono y pregunten, o por el chat, como quieran ustedes. La turbina de acción, fíjense, es más parecido al cohete. Es decir, esto que tenemos acá, que es una representación simplificada, ¿no?, de una turbina de reacción. Ahora vamos a ver que en realidad es bastante distinto, pero nos permite entender el principio de funcionamiento. Imagínense que de alguna manera podemos meter el agua dentro de esto, y las dos toberas están orientadas de esta forma, de manera tal que aparezca, ¿no?, un momento de fuerza, y esto es... Sí, adelante. No, igual te interrumpo con la explicación. No, pero adelante. La turbina de reacción podría ser, tengo un ejemplo medio tonto, pero como el regador, esos regadores que se le enchufan a la manguera, viste, sí, que se llenan de agua y empiezan a girar por... Claro, sí, exactamente, sí, los aspersores, digamos, esta de acá. Claro. Sí. De hecho, vos sabés... algo así? Sí. Vos sabés, Joaquín, que cuando lo vi, este dibujito, te hace acordar a un aspersor. Claro, sí. Por eso. Sí, exactamente. Sí, adelante, Santi. ¿Puede ser que sea tipo las alas de los aviones o no, nada que ver? Sí. Hay varias formas con las que se puede explicar por qué se transfiere cantidad de movimiento del fluido al rotor. Y una forma de abordarlo es pensarlo como que es como si fuera una superficie de sustentación, digamos, como si fueran alitas. Es una forma de pensarlo. Nosotros vamos a usar otra estrategia para explicarlo, pero se podría explicar con eso. O sea, uno puede hacer un estudio un poco más complejo, menos complejo. Nosotros elegimos explicarlo con una forma que por ahí es más simple, pero sí, está muy bien lo que estás pensando. Esto está girando porque al pasar por acá el agua se acelera, es expulsada, ¿no? Entonces la misma fuerza que todo esto le hace al agua para expulsarla es la que el agua le va a hacer a este aparatito, ¿no? Y en consecuencia aparece ese empuje de reacción. Igual que el cohete, ¿no? De la misma forma que el cohete. Es como si tuviéramos un cohete y otro acá, ¿no?, en distintos sentidos. En el caso de la turbina, esto implica lo siguiente, o qué tendría que pasar en la turbina. No solo la entalpía caer en la parte del estator para convertirse en energía cinética, sino que ese proceso también está ocurriendo en esta parte de acá. El fluido también está convirtiendo energía térmica en energía cinética en la parte móvil. Acá no, porque acá lo que hacía el fluido únicamente era pegarle, era chocársela a la vez. Pero no cae ni la presión ni la temperatura, porque lo único que hace el fluido es entregar su cantidad de movimiento, porque lo choca, lo único que hace. En cambio acá, el fluido al pasar por la parte del rotor, por la parte móvil, ese canal que tiene que atravesar también hace las veces de toberas. Es como si fueran toberas que están montadas sobre la parte móvil. Entonces el fluido también, al pasar por la parte móvil, convierte entalpía en energía cinética y a la vez está transfiriendo cantidad de movimiento al rotor. Hace todo junto, digamos, esos dos procesos de los que hablamos lo hace al mismo tiempo. Convierte energía, en la parte móvil convierte energía térmica en energía cinética y además
pasa cantidad de movimiento al rotor. Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, vamos a tratar de explicarlo esto con un poco más de detalle. Miren este gráfico que está acá. Esta columna, el alto total de la columna representa la energía total del fluido, ¿no? Podría ser gas o vapor, como vimos. La energía tiene, por un lado, energía cinética, porque el flujo entra en la turbina con una determinada velocidad, lo vamos a ver eso también, entra con una determinada velocidad, y también tiene energía térmica el fluido. Cuando pasa por la parte fija, donde están las toberas, la tobera, ¿se acuerdan que el juego que hacía era convertir energía térmica en energía cinética? O sea, disminuía la entalpía, y lo mismo que disminuía la entalpía era lo que aumentaba la energía cinética, ¿no? Suponiendo que era perfectamente adiabático el tema, ¿no? Entonces pasa esto, al salir de la tobera, ganó energía cinética, se hizo más grande la energía cinética que pasó el fluido, pero disminuyó la entalpía. El total sigue manteniéndose, suponiendo, ¿no?, que es totalmente adiabática y que no tenemos pérdidas ahí. Luego, esto es una turbina de acción solamente. Luego, el fluido que fue acelerado por la tobera, que tiene mayor velocidad por haber pasado por la tobera, le pega al rotor y le transfiere su cantidad de movimiento. Entonces el fluido se frena, pierde velocidad, porque se dio parte de su energía cinética al pegarle al rotor. Pero la entalpía no cambió, porque no cambió ni la presión ni la temperatura. El fluido lo único que hizo es pegarle. No cayó la presión, no cayó la temperatura. Luego, como el fluido perdió velocidad, vuelve a pasar por otro juego de toberas. Ahora vamos a ver cómo están puestos esto en una turbina. Tratemos primero de entenderlo conceptualmente. Vuelve a pasar por otro juego de toberas, donde se vuelve a dar el proceso que ya vimos. La energía total más o menos se mantiene, pero se cambia energía térmica por energía cinética. El fluido vuelve a acelerarse y le vuelve a pegar acá de vuelta al rotor, cediendo su cantidad de movimiento. Entonces acá vemos que la energía total va cayendo, porque acá en esta parte está cediendo energía cinética que se está convirtiendo o sea, que está siendo transferida al rotor. Entonces vemos cómo, a medida que van ocurriendo eso, que dentro de la turbina esto pasa varias veces, muchas veces ahora vamos a ver, a medida que el fluido que el flujo o el fluido va pasando por la turbina, la energía total que posee va disminuyendo. Y es por eso que encontramos la diferencia de energía entre la entrada y la salida. Recuerdan que la entalpía en la entrada y la salida eran distintas, ¿no? Y toda la energía que posee el fluido entre la entrada y la salida era distinta, era mucho menor a la salida. ¿Por qué? Porque toda esa energía, en definitiva, terminó en el rotor de la máquina. Y esto es la forma en la cual el fluido va pasando su energía al rotor de la máquina. Este es el caso de la turbina de acción. Ahora, ¿qué pasa en la turbina de reacción? La turbina de reacción, tenemos la parte del estator. Esta parte yo tendría que haber aclarado acá qué es el estator. Esto es, bueno, se entiende porque no tiene la flechita, ¿no? La parte que está quieta, ahí ocurre lo mismo que en la turbina de acción. El fluido lo único que hace es ganar energía cinética a expensas de su energía térmica. Pero ahora en la parte móvil ocurren todos los procesos al mismo tiempo. Por un lado, parte de la energía, fíjense que también que acá también está cayendo la entalpía, porque parte de esa energía térmica está pasando a energía cinética. Y también está disminuyendo la energía cinética, porque parte de la energía cinética está siendo transferida al rotor. Entonces están ocurriendo todos los procesos al mismo tiempo, acá. La diferencia con lo anterior es que acá había mesetas de entalpía. En la parte del rotor, la parte móvil, había mesetas de entalpía. Acá no. Acá en todo momento la entalpía cae, porque en todo momento, tanto en la parte fija como en la parte móvil, la turbina está convirtiendo energía térmica en energía mecánica. Es decir, es como si acá el rotor se comporta como si fuera un conjunto de toberas, de hecho lo son, que están moviéndose, como el aspersor. Como decía Joaquín, es como el aspersor. El rotor de la máquina hace exactamente lo mismo. Bueno, ¿se entiende esto más o menos? La diferencia entre la turbina de acción y reacción. Yo tengo otra pregunta. Sí, adelante, Joaquín. Sí, Joaquín. Esta diferencia, digamos, de una constante caída de entalpía, ¿tiene que ver o afecta al rendimiento? O sea, ¿podés decir que esta turbina no se aprovecha mejor la energía térmica?
Mira, ¿sabés con qué estoy seguro que tiene que ver? Con las condiciones de trabajo. En las turbinas de vapor, las etapas de alta presión son generalmente etapas de acción. Y las etapas de baja presión son etapas de reacción. Depende de la condición del flujo, es preferible un principio u el otro. Y es una cuestión de diseño, digamos, ¿no? Y ahora vamos a ver... Sí, perdón, una última cosita. Vamos a ver que en realidad muchas veces no es ni una turbina puramente de acción ni puramente de reacción, como una combinación de ambas. Sí, Santiago. No, te iba a preguntar que si cambia la energía extraída del vapor, si yo pusiera la misma corriente con una u otra turbina. Probablemente, sí. O por ahí depende, para algún caso da más una Sí, y por ahí... Sí. Porque generalmente depende de las condiciones de flujo. O sea, estas son cuestiones que ya a esta altura piensen que las turbinas térmicas tienen casi 100 años de desarrollo, ¿no? Más o menos, Flavia, ¿no? Cuando vos lo mostraste, la turbina de gas es del 30. Exactamente. La turbina de vapor Sí. creo que es un poco más vieja, pero en el orden de 100 años de desarrollo. Esto está muy estudiado, digamos. Los diseños ya han alcanzado un nivel de perfeccionamiento altísimo. Eso es algo que van a ver con Tobías también la clase que viene. Como que cada fabricante, los dos fabricantes más importantes, vamos a ver que son Siemens y General Electric, hay muchos otros también, ¿no? Pero ya los diseños que tienen, las mejoras siempre son mínimas año a año porque ya se han perfeccionado muchísimo, digamos. Está todo muy estudiado, todos ya tienen más o menos la receta que funciona. Hay muy poca gente en el mundo que se dedica al diseño de alas de turbina. Por eso nosotros lo vamos a tocar así tan tangencialmente, ¿no? Porque simplemente lo que nos interesa es saber cómo funciona. Pero las cuestiones más finas del diseño, eso es muy poca gente se dedica a esto, digamos. Es muy especializado el tema. Es una temática sumamente especializada, digamos. Fede, además del diseño, una cosa es la geometría, que, como dijo Fede, está recontra estudiada. Las evoluciones, los avances tecnológicos que se muestran hoy en día es en materiales. Sí. En materiales que soporten mayor estrés térmico y mecánico, por las temperaturas y las presiones que se manejan y las velocidades que se manejan, apunta a eso, a desarrollar materiales, no geometrías nuevas. Sí. Ahí está el avance. Sí, el avance está... les diría que pasa casi todo por los materiales, ¿no? Materiales que sean más esbeltos, que se caliente más rápido, que haga más flexible la máquina, que soporte mayores temperaturas, está ahí, digamos. Pero bueno, como idea general de los dos principios, yo le diría que se lleven esa idea, que cuando son en turbinas de vapor, cuando el flujo es de alta presión, generalmente se utilizan turbinas de acción y en las etapas de baja presión generalmente prevalece el principio de reacción. Siguiendo un poco con el tema, vamos a hablar de un parámetro que es el grado de reacción. Como discutíamos recién, las turbinas en realidad suelen no ser puramente de acción, aunque sí hay turbinas puramente de acción o turbinas puramente de reacción, sino que lo que se puede calcular es lo que se llama grado de reacción. Fíjense cómo es el tema del grado de reacción. En el denominador se pone la diferencia de entalpía total entre la entrada y la salida de la turbina, ¿no? La entalpía del vapor a la entrada con la que le dan de comer a la turbina y la entalpía del vapor que sale de la turbina, ¿no? Ese delta de H, eso lo ponen en el denominador. En el numerador ponen la disminución de la entalpía, pero solo en la parte móvil, lo que cae de la entalpía en la parte móvil. Si es una turbina pura de acción, ¿cuánto va a dar este número? Una turbina pura de acción. 0 no daría. Sí, exactamente. No sé quién lo dijo, pero Ramiro, no. la respuesta es correcta. Da 0, porque recuerden que en la parte móvil no cae la entalpía. Lo único que hace en una turbina de acción en la parte móvil es el fluido a alta velocidad pegarle al rotor y cederle cantidad de movimiento, nada más. Y bueno, ¿y cuál es el máximo valor teórico que puede tener este número?
Esa es más complicada esa pregunta. Uno no sería. Sí, pero uno podría pensar que puede ser 1 y que la turbina es pura de reacción, pero en realidad eso no es posible de lograr. O sea, hay una demostración. ¿No era cerca de 0,6? Sí, en ese orden, un poco más también puede ser, pero nunca la unidad, nunca la unidad. Siempre algo de aceleración y de caída de entalpía en la parte fija hay en las turbinas. Siempre hay cambio de energía térmica en energía cinética en la parte estática de las turbinas. O sea, este número anda entre 0 y un número menor a 1, siempre. Si el número es 0,5, quiere decir que la mitad de la entalpía cae en la parte móvil, en el rotor, y la mitad de la entalpía cae, la mitad del salto entálpico se da en el estator. Bueno, vamos ya entendiendo un poco cómo es el principio con el cual la turbina convierte energía térmica en energía mecánica, es decir, en poner a rotar un eje. Vamos a meternos ya con la estructura interna para ver cuál es la pinta constructiva, cómo son las turbinas. La unidad elemental de eso que hablamos es un escalonamiento, que es el conjunto de una pieza del estator con una corona móvil. Esa es la estructura más elemental, digamos. Acá ya tenemos una turbina. En la realidad no es así, digamos, hay varios escalonamientos. Esto es una imagen, ¿no?, de una turbina donde todo el vapor entraría por acá. Acá tienen las toberas, en esta parte, donde el fluido cambia su energía térmica por energía cinética, donde se acelera, y esto solamente, el rotor solamente recibe el impacto del flujo y se pone a girar, nada más, ¿no? Una turbina de acción. Pero bueno, acá vemos la unidad básica, digamos, el conjunto de las toberas de la parte del estator y el rotor. Fede, Sí, adelante, Fede. no, que en la anterior, en la anterior que estabas, en la anterior, ahí sí se observa bien en la parte fija el cambio de sección, Sí, sí. como para que ellos Está lo bueno vean. eso. Sí, sí. Fíjense que hoy Exactamente. Federico les dijo que no se observaba bien, cuando él comentaba lo de acción y reacción, no se observaba bien el cambio de sección, ¿sí?, en la parte fija, pero bueno, si uno lo mirara más de frente, acá se darían cuenta qué pasa con la sección, ¿no? Sí. Sí, acá el flujo que tiene que pasar por acá, muy bueno, Flavio, me había olvidado. Ahí es como si estuviera pasando por una tobera también, por la sección variable que va encontrando, digamos. Bueno, en realidad, como les decía, las turbinas tienen varios escalonamientos, ¿no? Acá se pueden ver las coronas de Álaves y vemos que son varias. Esto es una turbina de vapor. Y esta imagen que está acá, que es un esquema, ¿no?, simplemente es un corte axial, es como si vieron que acá ya está cortado hasta la mitad. Bueno, imagínense que la cortan una mitad, no solo un cuarto así como está cortado acá, sino rebanan toda la turbina así por la mitad y la miran desde el costado, un corte axial. Fíjense que acá se nota la diferencia entre lo que está girando, el rotor, esto que se mete acá adentro son las coronas de Álaves, ¿no?, y están envueltas por acá, por los Álaves fijos, ¿no?, que están quietos. Noten lo siguiente, la dirección del flujo es así, ¿no?, de izquierda a derecha. ¿Por qué razón creen que los Álaves tienen que ser cada vez más largos a medida que el fluido va pasando por la turbina? Porque el fluido se va expandiendo. Exactamente, esa es la respuesta. Energía, entonces necesitas más distancia para sacar la misma energía o algo así, o sacar más energía. Sí, pero se vincula directamente con lo que comentó Ramiro recién. Ramiro, ¿no? ¿Fue quien habló? Y no, Juan Juan, Herrero, sí. Juan, perdón, confundí. Es porque el fluido se expande, es decir, aumenta su volumen específico. Como a medida que va cediendo su energía térmica, cae la presión y cae la temperatura, aumenta el volumen específico o disminuye la densidad. Entonces necesita ocupar más espacio porque tiene mayor volumen específico o menos densidad.
ahora vamos a ver que la diferencia en una turbina de vapor entre las primeras etapas y las últimas etapas en términos de longitud de ala es muy grande. Ya vamos a eso. Pero bueno, acá lo que quería que vean, que noten, es que en toda máquina siempre hay más ¿no? En la mayoría, ¿no? de las máquinas, en absolutamente todas las que son para producción de energía eléctrica, hay varios escalonamientos. En este esquema acá son 3, pero fíjense, son muchos más. Bueno, ya hablamos todo lo que hablamos hasta acá. Eran conceptos que son válidos tanto para la turbina de vapor como para la turbina de gas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el principio de funcionamiento es análogo, o sea, vale para los dos. Obviamente que después tienen muchas divergencias en muchas otras cosas, pero todo lo que hablamos es conceptos generales de turbina. Ahora vamos a hablar un poco sobre las turbinas de vapor. La turbina de vapor es una máquina que se construye generalmente para grandes producciones de potencia. Vamos a hablar de los rangos de producción de potencia. Sacando los motores de los cohetes, digamos, es el motor térmico más grande jamás construido. O sea, si buscan el motor que más potencia genera, va a ser una turbina de vapor. Para entender un poco las dimensiones que puede llegar a tener una turbina de vapor, está esta foto donde aparece una persona, ¿no? Para que puedan ver la magnitud del equipo. Acá se ven las etapas de baja presión y el generador eléctrico. Son aparatos, o sea, pueden llegar a ser aparatos de esta monstruosidad. Obviamente que también hay turbinas de vapor muchísimo más pequeñas para accionamiento de algunos dispositivos, que también por ahí vemos algunas fotos después. Pero bueno, esto es para entender la magnitud de lo que estamos hablando en principio. Vamos a ver las partes de una turbina de vapor. Lo vamos a ver en un video, pero no lo voy a reproducir de acá porque a veces suele fallar. Así que salgo y lo pongo desde acá. Ustedes me dicen si se ve, y si se entrecorta mucho no importa, porque no importa que sea fluido el video, digamos, con que veamos, lo vemos como foto, sino lo vamos parando. Acá, bueno, vamos a apagarle porque está en inglés, pero les voy contando. Ese es el aspecto externo de una turbina de vapor, ¿no? Esto puede tener el orden de los 30 metros. Ahora vamos a empezar a ver las partes de adentro. Ahí está mostrando la etapa de alta presión de la turbina. Fíjense que los álabes son los más cortos. La etapa de presión intermedia, porque esta es una turbina que es una turbina de condensación con recalentamiento. Es decir, es una turbina que trabaja con un recalentamiento. Y esta es la etapa de baja presión. Esta es una turbina también que se llama tandem compound. Eso significa que tanto el rotor de alta presión, el rotor de presión intermedia y los dos rotores de baja presión están todos solidarios, giran todos juntos. Los 4 rotores que tiene esta máquina, tiene uno de alta presión, uno de presión intermedia y 2 de baja presión, giran todos juntos, solidarios. Bueno, acá vemos los álabes del rotor de baja presión. Estos son los más largos, ¿no? Esto puede llegar a tener 1,5 metros de longitud, los más largos. Bueno, este es el acoplamiento entre los... No sé si era... Creo que es entre la etapa de baja presión... No, ahí está. El acoplamiento entre las dos etapas de baja presión, exactamente. Esto que muestra acá son los rodamientos, los cojinetes. Piensen que todo el peso del rotor, que es una pieza de una magnitud interesante, está sostenido por estos cojinetes. O sea, se bancan todo el peso del rotor. Estos son los primeros 4, los que sostienen el eje de alta presión, el eje de presión intermedia, y los últimos 4, que son los que sostienen los 2 ejes de baja presión. ¿Esos son tipo buje, Fede? Sí. Ahí están los puntos donde están los cojinetes. Bueno, son bujes que están constantemente lubricados, ¿no? Que tienen una presión de aceite mínima para que no haya rozamiento metal-metal. Similar a lo que pasa en un auto.
Exactamente. Este es un cojinete de empuje. La función que cumple es no permite que el eje se desplace en dirección axial. Eso lo podemos discutir ahora. Si pasa, por ejemplo, acá ahora lo vamos a ver. Ahí está mostrando, esto es la admisión de vapor en la etapa de alta presión. El vapor va a entrar por acá. Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Vamos a ver un corte. La función que tiene esta pieza es, por un lado, dirigir el flujo en la dirección del eje, y por otro lado ya otorgarle un aumento en su energía cinética, acelerarlo. O sea, esto es una tobera. Fíjense que en toda la etapa de alta presión, el fluido circula en esta dirección. Entra por acá y circula para allá. Lo que hace que el eje tenga una fuerza resultante en la dirección del eje. Como que el eje quiere irse para allá, ¿no? Porque el vapor, como lo recorre en este sentido, lo empuja. O sea, hay una componente axial. O sea, el vapor ejerce sobre el eje una fuerza en dirección axial. Entonces, eso de alguna manera hay que compensarlo. Hay una pieza llamada compensador de empuje axial que sirve para eso. Y ese cojinete que mostraba recién, que es un cojinete de empuje, bueno, ese está para impedir que se salga de la tolerancia, digamos, el eje. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. El metal que se ve atrás de esa caja que está mostrando ahora son sellos laberínticos, ¿sí? Eso viene después, Edu. Bueno, listo. Lo muestra un poco más en detalle después. Así que después lo hablamos. Bueno, ahí estaba la admisión de vapor en la etapa de alta presión. Bueno, eso que están ahí, ahora lo voy a mostrar con más detalle. Son la parte del estator, se llaman diafragmas, ¿no? Que es el conjunto de todos los álabes fijos. Esas coronas que están quietas se les llama diafragma, ¿no? Ahí están lo que obra de tobera, digamos, el flujo al pasar por esas ventanitas que tiene el diafragma se acelera. Y fíjense cómo se intercala, ¿no? Una corona de álabes móviles con el diafragma. Ahora se va a notar eso. Ahí se ve. Bueno, acá aparecen también el sello laberíntico para que no haya reflujo en la máquina, porque vamos de vuelta ahí, lo paramos un poquito. Piensen que a medida que el fluido va transitando la máquina, la presión va disminuyendo. Ahí estaba no me acuerdo en qué etapa estaba, en la intermedia. Circula para allá. Entonces, a medida que vamos avanzando en los sucesivos escalonamientos, la presión es cada vez menor, porque cada vez que pasa por un diafragma, la presión cae. Entonces, el fluido va a querer pasar de la parte que hay más presión a la parte que hay menos presión, ¿no? Entonces, por eso acá se pone un sello laberíntico. Esto es un camino tortuoso. O sea, el vapor, si quisiera pasar por ahí, tiene que hacer un camino muy tortuoso. Entonces eso le aumenta mucho la pérdida de carga, por decirlo de alguna forma, al canal, y hace que pase muy poco vapor. Ahora vamos a ver un poco más de detalle de eso en otra parte que también aparece. Bueno, ahora voy a mostrar la carcasa interna, que la función es proteger todo ese conjunto. Esta es la carcasa interna de la etapa de alta presión. Ahora aparece la carcasa externa, que aísla, lo aísla del ambiente, digamos, del lugar donde está puesta la turbina. Lo mismo ocurre en la etapa de presión intermedia. Tiene una carcasa interna. Y luego, sobre esto, una carcasa externa sellada, ¿no? Que lo aísla del exterior. Bueno, ahí están lo mismo en las dos etapas de los dos ejes de baja presión, sus carcasas internas, y ahora viene la carcasa externa. Y creo que ahora viene lo que hablaba de Edu, me parece. A ver. Bueno, ahora voy a mostrar solo las carcasas, digamos.
ahí sacó el rotor, está mostrando solamente las carcasas. Acá en el video comenta que bueno, la carcasa está pensada para acompañar la dilatación térmica de la turbina. Está todo pensado para que cuando la turbina se caliente se quede todo en su lugar. Bueno, esto es muy importante, esto es lo que hablaba Edu recién. Esto se llama gland, el gland package, creo que le dicen. Que fíjense que está siempre en las puntas de las carcasas. Ahora lo voy a mostrar con un poco más de detalle. Fíjense, va uno en cada punta de la carcasa externa. Ahora lo muestro con un poco más de detalle. Y ahí aparece lo que... Edu, ahí si lo querés comentar. ¿Estás ahí, Edu? Sí, la idea es tener sellos laberínticos para evitar que el vapor que está siendo inyectado en la turbina escape hacia el recinto o sea, hacia el exterior de la turbina, ¿sí? Entonces es ofrecerle un camino tortuoso, como dijo Fede, y este tipo de dispositivo se complementa con la inyección de vapor, ¿sí? Se sacrifica parte de la inyección de vapor para aumentarle la presión a esta cavidad, ¿sí? Y evitar que el vapor migre hacia la atmósfera. Esto es mucho más importante en la etapa de alta, y fíjense que el desarrollo de estos mecanismos de sello tienen mayor desarrollo en la parte de alta, porque evidentemente la diferencia de presión con respecto a la atmósfera es mayor. Sí, piensen que la cápsula de alta puede estar a 200 y pico de bares, o sea, es un tanque con una presión interesante que puede fugar cualquier holgura que haya entre el eje móvil y el estator fijo, puede ocasionar una fuga importante de vapor, y eso es una pérdida de eficiencia, ¿no? Sí. Se mitiga con este tipo de dispositivos, más la inyección de vapor, ¿sí? Que evita disminuir el caudal de fuga, y en la parte de baja, que en la turbina de baja, recuerden que trabajan en vacío, en presiones por subatmosférica, evita que ingrese aire a la turbina de baja. Exactamente. Y lo último que quería contar, Fede, que en un momento en la punta de alta presión, generalmente en un extremo de la turbina, en la parte de alta, está el sistema de regulación de velocidad, que es lo que está de color turquesa, ¿sí? Ahí hay mecanismos de lubricación, de cojinetes, y también sistemas de control de velocidad de la turbina, para entrar en sincronismo con el sistema. Exactamente. Muy bien. Bueno, ahí lo que se ve es el crossover, porque el crossover es el que saca el vapor de la etapa intermedia y lo lleva a la etapa de baja. Lo que vemos acá es un virador. La función que cumple esto es, ahí lo paramos, bueno, un motor eléctrico que se puede acoplar al eje y lo puede hacer girar. Importante en 3 situaciones. Cuando la turbina se está deteniendo sobre el final, o sea, en una parada, esto hace que acompaña al eje durante la detención. Lo acompaña también cuando la turbina se pone en marcha, es decir, cuando la turbina se pone en marcha, este motor eléctrico hace girar al eje a medida que va entrando el primer vapor a la turbina, y después, cuando la turbina está detenida durante una parada, esto lo mantiene girando a baja velocidad, obviamente, pero todo el tiempo girando. Todo el tiempo girando. ¿Se les ocurre por qué es eso? Y porque después debe ser más difícil volver a arrancar de cero semejante eje, que si ya está girando por ahí, ya el primer empujoncito ya lo tiene. Sí, bueno. ¿Tener lubricado todo el sistema? Sí. En el arranque cumple un poco esa función también, ¿no? De acompañar el vapor en el arranque, pero el virador es importante porque piensen que si la turbina está detenida, si el eje estuviera detenido, todo el peso del rotor recae siempre sobre el mismo plano, ¿se entiende? Entonces, eso puede llegar en las tolerancias que maneja una turbina, puede llegar a haber flexión en el rotor, ¿se entiende? Las tolerancias en términos de excentricidad que tiene esta máquina son muy exigentes. Entonces tiene que estar todo muy centrado. Y piensen que un rotor, con la cantidad de toneladas que pesa, si estuviera parado, el peso siempre trabaja en el mismo plano, lo que puede llegar a flexionar el eje. Entonces, para que eso no pase, el eje se lo mantiene girando constantemente. Es decir, una vez que se arma la máquina, el eje nunca deja de girar. Nunca.
Bueno, y creo que era el último sistema que se muestra en este video. Bueno, ahí se ve cómo esto es una turbina de condensación, ¿no? Obviamente, que después de esta turbina hay un condensador, ahí en la carcasa de baja presión se ve como que pasa para abajo, porque acá abajo es donde va a estar el condensador. Fede, ahora que está en conjunto, ahí, bueno. Sí, ahí, pará. chicos, le tiene que dar claro que el recalentador, ¿sí?, succiona la salida de alta presión, de la etapa de alta presión, e inyecta nuevamente el vapor recalentado en la etapa de media presión, ¿sí? Y el vapor que sale de la media presión no es que se vuelve a recalentar, sino que se dirige directamente a la etapa de baja. ¿Mm? Esa configuración se ve en la mayoría de las máquinas de vapor, ¿no? Sí. Que el recalentador esté interconectado a la turbina, al grupo de turbinas, a la salida de la alta presión y a la entrada de la media presión. Después, la media presión y la baja presión están en un... ¿Se me fue Edu a mí? No, a mí también. Se Ah, cortó también. Edu. Se fue Edu. Así vuelve. Ustedes no la van a ver. Ah. Su salto de presión escalonada, ese escalón. Edu, perdón, se te corta. Esto, bueno, está bueno lo que proponía Edu de contrastar la máquina con lo que vieron con Flavia la clase pasada, ¿no? ¿Dónde están las distintas partes? Esta sería el vapor que entrega la caldera al generador de vapor, que está a la mayor presión y temperatura en todo el ciclo, acá entra en la etapa de alta presión, vuelve a la caldera, después de que pasa por la etapa de la presión, vuelve a la caldera, al recalentador, se recalienta en la caldera y vuelve acá a la etapa de presión intermedia. Y el vapor que expulsa la etapa de presión intermedia, por esto que es el crossover, pasa, no es que va a la caldera, pasa directamente a la etapa de baja presión. Esta turbina, como les decía, el nombre completo es turbina de condensación, porque después viene un condensador acá, es decir, esto va a descargar a presión subatmosférica, con recalentamiento, porque tiene un recalentamiento, y tándem compound. Eso significa que los 4 ejes de esta turbina, que son todos los que tiene, están girando en tándem, están girando juntos. Ese es el nombre completo, digamos, nomás. Edu no volvió, ¿no? Sí, volví. Volvió. Te habíamos dejado Tengo escuchar. un problema de conexión. No, Edu, ¿querías comentar algo? No, que se den cuenta que, yo no sé si lo dijeron en el intervalo que no estuve, que en la descarga de la de baja, ahí está la aspiradora de vapor. O sea, abajo de ese cajón azul está la superficie de intercambio que produce la condensación y produce la depresión, ¿sí?, para que el vapor circule por todo el sistema, ¿no? Creo que se ve en un momento. Antes que les ponga las tapas. Esto no tiene... El piso está agujereado, digamos, de esta parte, porque abajo está el condensador, digamos. Flavia, ¿querías comentar algo? No, una aclaración quería hacer, que después cuando estén viendo balances térmicos de instalaciones reales, que alguno puse por ahí, para chusmear, esto que dice Eduardo de este vapor de sellos, ¿sí? Estos sacrificios de vapor de sellos, hay que tenerlos en cuenta cuando uno hace los balances de masa, porque realmente son importantes, ¿sí? Y lo van a ver que en todas las etapas está esto del vapor de sellos, ese sacrificio de vapor que dice Eduardo de inyección, ¿no? Vuelvo a la presentación. Una consulta, ¿recalentamientos siempre hay uno o puede haber más? ¿O no tiene mucho sentido, digamos? Bien, generalmente lo que vimos hasta ahora es que hay un solo recalentamiento. Sí. Podría haber más, pero no sé si... No, creo que la complejidad de la instalación no amerita el aumento del rendimiento obtenido. No, generalmente es uno, sí, generalmente es uno. Bueno, esta foto es para no, por favor. Simplemente para mostrar las dimensiones, ¿no? De lo que puede ser un rotor de baja presión. No me acuerdo que sigue. Bueno,
para pararnos en lo más extremo de esta tecnología, digamos, hasta dónde se ha llegado con turbinas de vapor. Esa es la turbina de vapor más grande que existe hoy en el mundo. Es una turbina de Siemens que genera 1900 megawatts. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la potencia promedio de energía eléctrica que se consume en todo el territorio de Argentina? ¿Se acuerdan cuánto más o menos era un número así, medio vuelo de pájaro? ¿Toda la Argentina cuánto consume? 15 gigas puede ser. Sí, exactamente, 15 gigas, 15 gigawatts, o sea, 15.000 megawatts. Bueno, esta máquina produce hasta 1900 megawatts. Una sola máquina. O sea, que con 10 de estas, con menos, con 7 de estas, estamos cubriendo la demanda, 7, 8 de estas, la demanda de energía eléctrica de todo el país. Para que se den una idea de lo bestial que es esta máquina, ¿no? Y esto lo ponemos simplemente para que vean hasta dónde se ha llegado con esta tecnología, lo más extremo, digamos. De ahí para abajo, siempre. Acá lo dice, ¿no? El rango de potencia de salida de los 1000 megawatts hasta los 1900 megawatts. Bueno, y acá lo que está bueno ver acá las condiciones de vapor con las que trabaja esta máquina. La temperatura hasta 290 grados Celsius y la presión hasta 75 baros. Bueno, y está la temperatura de recalentamiento, que es 275 Celsius. Y otra cosa que quiero que miren es la longitud del último álave, de la etapa de baja presión, 1,83 m. ¿No? Para que, o sea, esta distancia que está acá, esto que estoy moviendo ahí la flecha, eso es 1,83 m, casi 2 metros. Esto. Bueno, acá un poco más mundana, una turbina de vapor también, que genera entre 90 y 250 megawatts. En otro rango de trabajos en el vapor, fíjense que hasta 565 grados Celsius y hasta 177 bar, para que vean valores reales, ¿no? De máquinas reales. Y el recalentamiento se hace también hasta los 565 Celsius. Lo que no dice es la presión de recalentamiento. Esa limitante es tecnológica del material, ¿no? Claro. Exactamente. No, quería mencionar que estos parámetros que está comentando acá Federico, justamente, son parámetros de temperatura y presión y de potencias típicos de las centrales térmicas, por ejemplo, de las dos que nosotros hemos visitado, Costanera y Central Puerto, justamente andan en estos valores de potencia con sus monobloques de vapor y en estos valores de presión y temperatura, justo en estos, ¿sí? Son los que yo les había estado mostrando, estos parámetros de 180 kilos y alrededor de los 600 Celsius. Espectacular. Bueno, más de lo mismo, ¿no? Acá hay otra máquina muy parecida a la que vimos en el video, ¿no? Con la etapa de alta presión, la de presión intermedia, el crossover y las dos etapas acá de baja presión. Mira, esta figura, perdón Fede, acá dice doble recalentamiento. Sí. En esta. Justamente. ¿Puedo meter algún bocadillo que se me ocurrió ahora? Sí. Y ahí ahí quedan claras en la etapa de media. Si yo les preguntaría cómo manejan básicamente una turbina, operan una turbina, además de tener un control de la velocidad, porque eso tiene que ir de la mano con la parte electromecánica de la instalación, por una cuestión de sincronismo. Las válvulas en cada etapa tienen dos válvulas de admisión de vapor, ¿sí? Dos válvulas puestas en serie. Cada una tiene una función. La primera es como bien hablamos en clases anteriores, es la de regular el caudal másico de vapor que me va a permitir ingresar a la turbina. O sea, va a modular cuánto vapor pasa a la turbina. Y la segunda válvula en serie va a ser una válvula, digamos, de emergencia. Ante cualquier evento anormal en la instalación y que produzca un disparo de la turbina, ¿sí? Va a haber una válvula que cierre en forma inmediata el 100% del vapor, ¿sí? Para sacar de servicio a la turbina. Digamos, anormalidades puede ser exceso de vibración, deslizamiento del eje, una cosa que puede ocurrir que se embale la turbina, o sea, se acelere
y uno tiene que, de alguna manera, cuando está fuera de los rangos normales de operación, tiene que deshabilitar la turbina. Bueno, toda esa operatoria básicamente la hacen con dos válvulas, una que regula y la otra que tiene un cierre casi instantáneo, al 100% del caudal. Y creo que ahí las válvulas se ven en el cuerpo de media, que son las blancas, ¿sí? Eso es la forma, digamos, de acelerar o de frenar una turbina. Nada más, Fede. Exactamente. Gracias. Bueno, acá otros equipos un poco más modestos. 8.5 megawatt, 150 megawatt, 175 megawatt, 250 megawatt. Creo que viene ahora, sí. Para hablar de los rangos de potencia, ¿no?, que podemos cubrir con esta tecnología. Este es el catálogo de Siemens. Fíjense, no sé si llegan a ver los numeritos, si se llegan a ver. La parte del gráfico de arriba está expresado en megawatt. Fíjense que acá, bueno, está esa que mostramos recién, que era la que más potencia produce, 1900 megawatts. Y fíjense las potencias máximas que van desarrollando las distintas turbinas del portfolio de Siemens. Acá lo distinguen en tres, lo que son turbinas para producción de energía eléctrica, turbinas que también son para producción de energía eléctrica, pero generalmente en entornos donde el negocio principal del cliente no es la generación de energía eléctrica. Digamos, esto puede ser turbinas que se ponen en refinerías, ¿no?, en otras industrias. Entonces las de arriba son turbinas para generación eléctrica exclusivamente, y estos turbinas que están generando energía eléctrica pero en otro tipo de actividad productiva. Y las que están acá abajo, que es otro estilo de turbina, que son turbinas para accionamientos mecánicos directos, generalmente. Es decir, estas turbinas se utilizan para mover bombas, compresores. Lo voy a mostrar directamente desde la página. A partir de los 10 kilowatts, esta de acá. O sea, fíjense cómo el rango de potencias que se puede cubrir con... Creo que está... no me deja, me aparece el... rango de potencias de esas turbinas de vapor que se utilizan para accionamientos directos, ¿no? También muy difundido esto en refinerías. Como hay tanta producción de vapor, muchas veces es una solución práctica, ¿no? Los accionamientos, hacerlo directamente con turbinas de vapor, ¿no? Bueno, no lo dice acá porque esta es la máxima potencia, pero puede operar desde los 10 kilowatts de potencia, ¿no? Comparen 10 kilowatts de potencia, el extremo inferior del rango con el extremo superior del rango, que eran 1900 megawatts de potencia. Bueno, ese es el rango que se cubre con esta tecnología. Y el catálogo de General Electric lo muestro acá directamente porque está actualizado. Bueno, también... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. No, en ese caso de que hablabas de las refinerías, es porque, digamos, tienen el vapor como un desperdicio y lo aprovechan para generar energía eléctrica. Sí, claro, ellos en refinerías es común que se utilice también sistemas de cogeneración, digamos, que se produzca, o sea, el vapor es estrictamente necesario, digamos. O sea, vapor tienen que producir. Y también tienen gran consumo de energía eléctrica y gran consumo o gran necesidad de potencia mecánica para accionamientos. Entonces, todo ese conjunto de cosas lo resuelven generalmente con una instalación que produce más de un servicio a la vez. ¿Puedo meter un bocadillo? Sí, adelante, Edu, adelante, es más tema tuyo. Lo que le sobra a la destilería no es vapor de agua, porque demanda mucho vapor de agua. Lo que le sobra a la destilería es combustible, ¿sí? O un fuel oil, que lo tiene en la torre de destilación, en la parte baja de la torre de destilación, o gas de destilería, o gas que acompaña y tienen que ser, o gases no condensables, algún tipo de gas o líquido para quemar, lo tienen como materia prima o como producto de scrap. Entonces, de alguna manera reinvierten, en vez de comprar energía eléctrica a un distribuidor, lo que hacen es generar su propia energía, ¿sí? Además de generar vapor para procesos, ¿sí? Porque toda la parte de craqueo utiliza vapor, toda la parte de calentamiento de productos utiliza mucho vapor, utilizan parte de ese vapor para generar energía eléctrica
a un costo mucho más reducido, porque es el negocio redondo. Lo que iban a tirar como desperdicio, como fue el oil, si le sobra, genera energía eléctrica a un costo mucho más bajo. Puede ser fuel oil o gas, depende del tipo de petróleo que maneje la destilería, ¿no? Hay petróleos que cuando uno lo descompone, lo destila, tiene diferentes, es rico más en un producto que en otro. Eso hay que verlo punto a punto, ¿no? Pero Sí, para que depende tengan del una idea, pozo. para que tengan idea, YPF muchas veces lo que hacen en Ensenada es le dan el combustible a una empresa privada, contrata una empresa privada para que ellos le entregan el combustible y la empresa privada, además de generar su energía eléctrica, le entrega vapor para proceso. O sea, es algo de cogeneración, pero dos empresas, digamos, hacen una corporación que la sinergia suma. Adelante, Fede. Excelente. Gracias, Fede. Claro, gracias. Bueno, esto es simplemente para mostrar los rangos de potencia que cubre esta tecnología. General Electric, ahí estaba en la página recién, pero lo que quería mostrar simplemente es que son los mismos rangos de potencia, digamos, barren los mismos rangos de potencia. Bueno, una clasificación rápida de turbina de vapor. Según la dirección del flujo, la turbina de vapor puede ser de flujo axial o flujo radial. La realidad es que para la generación de energía eléctrica solamente se utilizan turbinas de flujo radial, digamos. El flujo recorre a la turbina, axial, quise decir. Axial. El flujo recorre a la turbina en la dirección del eje. Entonces son turbinas de flujo axial, todas las que vimos recién. El flujo radial sería que entre por cerca del centro del eje y salga en dirección radial hacia afuera. Eso son muy raro ver una turbina de este tipo. Así que bueno, esto se podría sacar directamente. Según el principio de transferencia de cantidad de movimiento, esto sí es importante. Hay turbinas donde prevalece el principio de acción y turbinas donde prevalece el principio de reacción. Eso sí, tiene que ver un poco con la parte interna de la máquina. Y según la presión de descarga, las turbinas pueden ser de condensación, si el equipo que viene adelante es un condensador, de contrapresión, si descarga presión por encima de la presión atmosférica, y de descarga atmosférica si descarga la presión atmosférica. La pregunta es, ¿por qué ¿por qué se hacen turbinas de condensación? Creo que eso ya lo discutimos la semana pasada, ¿no? Porque por un lado tienen la caldera que provee un fluido de alta presión y alta temperatura, como que empuja, ¿no? el flujo, y el condensador como que tira del flujo. Si descargan un condensador a presión subatmosférica, eso va a significar mayor producción de potencia. Ahora, la pregunta es, o sea, ¿se entiende las ventajas de tener un condensador en la descarga de la turbina? Ahora, ¿por qué razón una turbina de vapor descargaría a presión por encima de la presión atmosférica? ¿Con qué sentido? Puede que sea la turbina de alta presión, digamos. Sí, bueno, sí, pero digamos, generalmente esto es el nombre que se le pone a todo el conjunto. Digamos. La que mostramos hoy se le llama turbina de condensación con recalentamiento, digamos. ¿Por qué? ¿Por generación podría ser? Exactamente. Exactamente. Si están cogenerando energía eléctrica y además vapor de proceso, una de las posibles soluciones a eso, ¿no? A generar los dos servicios al mismo tiempo, es que la turbina no utilice toda la energía térmica del fluido, sino que guarde una parte de la energía térmica para ser utilizada en un proceso industrial, ¿no? Entonces, en vez de descargar a presión subatmosférica, descarga a la presión a la cual la instalación necesita el vapor, ¿no? Una presión de vapor. Probablemente en algún momento volvamos a hablar de esto, de turbinas de contrapresión, que descargan a presiones por encima de la presión atmosférica para que el vapor pueda utilizarse en otro lado. Bueno, eso sería todo de la turbina de vapor. Ahora rápidamente, porque ya vamos casi una hora y media, muy rápidamente hablar un poco de la turbina de gas, porque este es el tema que vamos a ver la clase que viene. O sea, la clase del martes va a ser exclusivamente de turbina de gas. Vamos a lo más general del tema, digamos. Cosas que ya
vimos, pero es importante que lo sepan antes de la clase que viene. Turbina de gas se le llama a este conjunto de estos tres aparatos. Del compresor, las cámaras de combustión y la turbina propiamente dicha. Todo esto, más un montón de otras cosas, ¿no? Pero todo esto viene en un paquete, digamos. Y a ese paquete se le llama turbina de gas. Esto lo aclaramos porque suele confundir. A veces hablan, uno cuando, si estrictamente se refiere a esto como turbina, bueno, en realidad cuando habla de una turbina de gas se está refiriendo a todo ese conjunto. Esto lo vimos en termodinámica, ¿no? La forma de representar el funcionamiento real con un ciclo ideal. La turbina de gas toma aire atmosférico, pasa por un filtro, obviamente, entra en un compresor, también un compresor dinámico, o sea, un compresor rotativo. Ya vamos a ver que incluso la arquitectura es en algún punto parecida a una turbina, pero al revés, digamos. El aire, al pasar por este compresor, que tienen varias etapas de compresión, aumenta su presión entre 15 y 30 veces. Es decir, acá a la salida tenemos aire que está entre 15 y 30 bar de presión y a una temperatura alta también, porque al comprimirse de manera medianamente adiabática, porque esto es muy rápido, la temperatura sube sustancialmente acá, ¿no? Estamos hablando de temperaturas del orden de los 300, 400 grados podría ser, acá la descarga del compresor. Solo por el trabajo de compresión, digamos, es esa temperatura que adquiere el aire. En la cámara de combustión se inyecta el combustible, que tiene que ser combustible gaseoso, gas natural, o combustible líquido o liviano, gasoil, o algo más parecido a la nafta, que es lo que usan las turbinas de avión. Es combustible especial, digamos. Pero siempre es o gas, en la amplia mayoría de los casos acá en Argentina, o cuando no hay gas, diésel, si es para producción de potencia. La cámara de combustión, que trabaja a la presión de descarga del compresor, ocurre la combustión, se libera la energía química del combustible, y ese fluido, que son gases de combustión, que están por un lado a alta presión, gracias al compresor, y por otro lado a alta temperatura, gracias a la energía liberada en la combustión, temperaturas del orden de los 850 grados Celsius en promedio, digamos. El punto más caliente, obviamente la temperatura es mayor, pero en promedio más o menos anda por ahí. Entra a la turbina y acá, bueno, cede su energía térmica para convertirla en energía mecánica. De toda la energía mecánica que entrega la turbina de gas, una muy buena parte se la lleva el compresor, en el orden del 60%, en el orden de 2/3, digamos. En ese orden, digamos. En ese orden. 2/3 de toda la potencia se usa para mover el compresor. Y en lo que sobra, lo usamos para otra cosa. Nosotros vamos a ver turbinas para generación de energía eléctrica, entonces se acopla un generador eléctrico. La representación ideal de todo esto, o sea, si esto lo queremos pensar como un ciclo ideal, porque esta máquina no cumple un ciclo termodinámico, sí mecánico, pero no termodinámico. Esto, la finalidad que tiene es entender cómo se relacionan las variables, ¿no? Nos puede llegar a dar, estudiar los ciclos ideales, cómo se relacionan las cosas y cómo aumentar el rendimiento en función de las presiones y parámetros adoptados en el funcionamiento. Es para eso simplemente. El proceso dentro del compresor se representa como una compresión adiabática, podría tener rendimiento isentrópico y irse un poquito acá para la derecha. Lo que sucede en la cámara de combustión se lo puede representar como un calentamiento a presión constante, lo que sucede en la turbina como una expansión adiabática, y luego entre 4 y 1, como es un gas ideal que está a la misma presión, porque esto descarga una chimenea a la presión atmosférica, lo podemos pensar como que en realidad estamos enfriando es esto que sale acá para reincorporar al ciclo. Obviamente que esto es la representación ideal. Estos son gases de combustión que se tiran a la atmósfera y por acá entra aire fresco, nuevo, todo el tiempo, ¿se entiende? Pero siempre, cuando se estudian las máquinas, conviene siempre la representación mediante un ciclo termodinámico. Esto es una representación ideal del funcionamiento de una máquina real, digamos. Este ciclo es lo que se llama ciclo Joule-Brayton. 2 isentrópicas y 2 isobaras.
como para que lo tengan presente. Esto obviamente lo vimos en Termo, creo que alguna vez también lo comentamos, pero para que lo tengan presente la clase que viene, donde esto no se va a hablar de esto, digamos, se va a hablar de cosas mucho más específicas de la turbina de gas, pero no de esto. Bueno, y por último, para cerrar, un videito corto, y ya es lo último, ya no hay más diapositivas que esta. Fíjense, para que me crean. Es un videito muy corto de una turbina de gas, simplemente para mostrar las partes principales, algo parecido a lo que hicimos con la turbina de vapor. Elegí podría haber elegido otro, es de MAN, porque todavía les va a mostrar un montón de imágenes reales de turbinas y se van a cansar de ver, pero él ya va a dar por sentado que más o menos la estructura general de la máquina más o menos la conocen, digamos. Entonces vamos acá, al momento que la abren, por acá, me parece que era. Acá, creo que por acá. Bueno, fíjense esta máquina. Por acá está entrando el aire, que es succionado por el compresor, un compresor, como les decía, dinámico, multietapa, fíjense, que se llegan a ver. Acá en el compresor, obviamente, como el fluido acá está ganando presión, se está comprimiendo, está disminuyendo su volumen específico, entonces acá pasa lo inverso con la turbina. Los álabes del compresor son cada vez más cortos. Acá a la descarga del compresor tenemos presiones que andan, dependiendo del tipo de máquina, entre 15 y 30 bar. Eso es algo también, los parámetros operativos, eso se los va a comentar Tobías también. Acá se ve las cámaras de combustión, que están distribuidas de manera anular, o sea, fíjense que están clavadas acá a intervalos regulares, como en un anillo. Acá se produce la combustión, entonces tenemos el fluido a alta presión y alta temperatura, que en este caso, no sé si se llega a ver, pero acá tenemos dos ejes en esta turbina. Por un lado, un eje que mueve solidariamente el compresor de la máquina con dos escalonamientos de turbina. Y por otro lado, otro eje, ¿no? Con otros escalonamientos de turbina. Vamos a ver por dónde llega. Bueno, acá está mostrando más de cerca el compresor. Y ahí, Fede, se ve también Sí. un poco esas palanquitas que se ven, esas cuatro Sí, palancas. Es un sistema de regulación que también va a hablar Tobías. Sí. Eso lo va a para comentar. operar la etapa de compresión a mejor eficiencia, ¿no? Sí. Eso permite cambiar el ángulo de los álabes. ¿Sí? Es en la parte del estator. Eso lo va a comentar todavía. Fíjense, ahí se ve lo que les decía hoy, ¿no? Que tienen un eje que se le suele llamar eje rápido, porque gira a una mayor velocidad, que el otro eje, que es el eje lento. La razón por la cual se hace esto, ¿no? Que se separan en dos ejes, es porque, lo va a comentar Tobías también, ¿no? Pero los compresores generalmente son más eficientes en regímenes de revoluciones que andan en el orden de las 10.000 vueltas, 10.000 RPM. Y si es una turbina que se utiliza para generación de energía eléctrica, por ejemplo, el eje tiene que girar en sincronismo con el generador de energía eléctrica, que generalmente, ¿no? si tiene un par de polos, tiene que generar a 3.000 RPM. O sea, el eje que acciona el generador eléctrico gira a 3.000 RPM, ¿no? Para dar los 50 Hz de frecuencia. Entonces, si el compresor tuviera que girar a 3.000 RPM, que de hecho en muchas turbinas de gas gira a 3.000 RPM, o sea, es un único eje, ahora vamos a ver una, eso se hace a expensas de perder un poco de rendimiento en la compresión. O sea, se podrían lograr mejores rendimientos en la compresión haciendo esto, separando los dos ejes. O sea, dejando al compresor girando al régimen que le gusta girar. Entonces, estas dos etapas de turbina acá, lo único que hacen es extraer el trabajo necesario para mover el compresor, nada más. Y el fluido que expulsan, que todavía tiene mucha energía térmica, porque solamente se usó energía térmica para mover al compresor, igual es importante, ¿no? La energía que tiene que generar para mover el compresor, pero bueno, acá todavía tiene mucha energía térmica, tiene una alta temperatura y una alta presión. Bueno, ahí se va a, en este caso, 2 escalonamientos más para generar la potencia que sí se extrae de la máquina. Digamos, este eje de acá es el que extrae potencia mecánica de la máquina. Y el calor residual de la máquina, porque esto
bueno, se lo va a comentar Tobías también, ¿no? Pero expulsa gases con niveles de temperatura entre 450 y 600 grados, más o menos. Depende del tipo de máquina, ¿no? Esto se le puede dar otro uso. En muchos casos va a una chimenea y se expulsa a la atmósfera, pero en muchos otros casos también se les da un uso a los gases de escape de las turbinas de gas. Bueno, y acá muestra, lo voy a adelantar para... Muestra otra... ¿Te hago una adelante. consulta? ¿Cómo Joaquín. manejas tipo el número exacto de RPM? Porque ahí dijiste... Muy buena pregunta. Sí. ¿Cómo haces para que clavado te gira a 3000 RPM o a lo que sea? Bueno, la respuesta a esa pregunta la van a ver en máquinas eléctricas, pero el generador sincrónico está acoplado magnéticamente. Esto es tema de máquinas eléctricas, digamos. Cuando un generador sincrónico, uno quisiera, si vos quisieras hacerlo girar más rápido, la cupla que a vos te representa el generador se hace más grande. Es como que se pone más pesado para hacerlo girar si lo quisieras hacer girar más rápido. Entonces se genera una especie de equilibrio estable. Pero es un tema de máquinas eléctricas. Repito que lo ven con mucha profundidad incluso. No sé si alguien ya cursó máquinas eléctricas. Sí, yo me tocó el cuatri pasado. Mirá, porque en mi época se hacía un trabajo práctico donde hacíamos la maniobra de acoplamiento. Y bueno, se veía esto con bastante detalle, recuerdo. Pero es como te digo, si la turbina quisiera hacerlo girar más rápido, la cupla que el generador le va a oponer a la turbina aumenta, haciendo que no lo pueda sacar de las 3000 Claro, RPM. vos decís por las condiciones. Disculpa, por las condiciones de la red, o sea, el generador sincrónico. Exactamente. Ahí está. Ya está conectado a la red. Está conectado a la red, exactamente. Eso, exactamente, yo hice mal en no decirlo, pero claro, yo suponía eso, ¿no? Que el generador eléctrico es un generador conectado a la red, ¿no? Un on-grid, digamos. Podría ser un generador... Sí, adelante. No, Juan soy. Lo que significaría eso, para terminar con lo de Joaquín, si uno cuando tiene el generador sincronizado con la red, si aumenta las RPM, estaría cambiando la frecuencia de toda la red, digamos. Es algo muy complicado. Sí, porque nos dijo el profe que, o sea, es como querer cambiar como que la red tiene una potencia infinita y comparado a la que estás dando vos con el generador es muy pequeña como para cambiarle la frecuencia. Exactamente, es muy muy grande la potencia que maneja la red, y con el generador, con un único generador, es imposible de modificar, digamos, porque el resto que está generando no te lo va a permitir, básicamente. La analogía es, si tuviéramos que ir todos nosotros, ¿cuántos somos ahora conectados? No veo. 61. Nos vamos los 61 a empujar un tren, por ejemplo. Y vamos a suponer que lo logramos mover. Estamos los 61 empujando el tren. Y Juan dice, yo quiero que el tren vaya más rápido, empiece a hacer más fuerza. O cualquiera de nosotros, ¿no? El tren ni se va a enterar y va a seguir a la velocidad que lo podamos empujar los 61. ¿Se entiende? Acá pasa un poco lo mismo. Lo mismo si yo digo, bueno, me cansé de empujar y me bajo. Y en vez de ser 61 son 60. O sea, piensen el impacto que tiene eso para el tren. Bueno, acá pasa algo parecido. Son un montón de máquinas empujando, ¿no? Y la acción de una prácticamente no va a modificar la frecuencia de la red. Sí, para que tengan... ¿Puedo meter un bocadillo? Sí, adelante. Creo que ya es el año pasado o fue este año, el corte masivo que hubo. El año pasado, para el Día del Padre del año pasado. Bueno, el Día del Padre demuestra que esa situación era un domingo o un feriado a las 7 de la mañana, cuando había poco consumo, había poca oferta de máquinas, ¿sí? Y ahí se hizo evidente que la caída de una sola máquina, en verdad fue la demanda, pero vamos a pensar en la oferta, la caída de una máquina sí influyó en la red y sacó de servicio la red por una diferencia en la frecuencia, ¿sí? O sea, ahí la máquina sí pesó, la caída de una máquina sí pesaba en la red, influía en la
Era la de Yacyretá, ¿no, Edu? del sistema. ¿Cómo? ¿Era Yacyretá que se cayó? Claro, fue hidráulico, no fue una máquina térmica, pero la idea es la misma porque se aplica el mismo criterio. Pero cuando un sistema es chico y hay pocos empujando, ahí sí se nota la diferencia si uno deja de empujar. ¿Sí? Claro. Y ahí el sistema se estabiliza y las seguridades actúan siempre desacoplando las máquinas. Y eso fue en cascada hasta que nos quedamos casi todos sin luz, ¿no? Nada más. Sí. Bueno, ya para cerrar... Sí, adelante. Perdón, no, que no terminé de entender cómo, o sea, la combustión, la cámara esa de combustión está dentro de la turbina. Claro, en realidad son equipos separados. Estrictamente hablando, la turbina es el escalonamiento, lo que tiene los escalonamientos, digamos. Esta parte, estrictamente hablando, y esta parte es la turbina. Pero turbina de gas se le llama a todo el paquete, digamos. Esto es, fíjate que está pensado como un paquete. Todo esto, digamos. Todo esto se mueve junto, digamos. Pero estrictamente hablando, esto es cámara de combustión, estos cilindros y esto es turbina. Pero en la jerga vas a ver que cuando dicen turbina se están refiriendo a todo el aparato, digamos. Al conjunto, claro. Ah, listo. Que está dentro de la turbina de gas, digamos, ¿no? Claro. Fede, ¿puedo meter un bocadillo más? Sí, por favor, ni me pregunte. Sí. Mandalo nomás. Acá van a encontrar, en estos tipos de equipos, van a encontrar en el compresor de aire extracciones, ¿sí? Que no son extracciones regenerativas, si no son extracciones de aire comprimido, ¿sí? A presiones intermedias, que van a ser utilizadas principalmente para refrigerar partes de la máquina, ¿sí? La máquina tiene muchas partes que tiene una temperatura muy importante, y para refrigerarlas se toma parte de la masa que se está comprimiendo a una presión que determina el diseño y se inyecta en la parte a refrigerar, ¿sí? Sí. Eso también lo vamos a ver cuando veamos fotos, que los salas de las turbinas de la primera etapa, que son los más comprometidos térmicamente, están refrigerados internamente por ese aire que produce la misma máquina, ¿sí? ¿Y ese aire no se elevó su temperatura también? ¿Lo puede refrigerar? Sí. Claro, pero estás comparando, son diferentes orden de magnitud de temperatura. O sea, acá podés hablar de unos 80, 100 grados. Estás hablando de la primera etapa que está a unos 1000 grados. O sea, son temperaturas muy distintas. Ah, está bien, O sea, el material prefiere estar con ese aire a 100 grados que no estar con gases de combustión rondando los 1000 grados, ¿sí? Porque su vida útil va a ser muy, muy corta. Pero bueno, eso lo vemos para mañana. Sí. Dale, gracias. Bueno, por último, mostrar simplemente una máquina que tiene la otra arquitectura, que es un único eje. Son máquinas, estas dos son bastante parecidas constructivamente. Ahí en el audio del video comenta que esta que es de un único eje, acá todo el eje, esta está pensada para estar acoplado a un generador eléctrico. Todo el eje gira a 3000 RPM, acá que tenemos 50 Hz, ¿no? La ventaja que tiene esto, de un único eje, la cantidad de piezas que tiene la máquina. Tiene un 27% menos de piezas esta máquina que esta. Es un dato que tiran acá en el video, si lo escuchan con audio en un momento. Esta anda en el orden de las 10.000 piezas y la otra 7.800 y pico. Pero bueno, esto es algo que van a ver con Tobías, lo último que decimos. Hay como dos grandes grupos en las turbinas de gas, que son las turbinas aeroderivadas, cuyo diseño es digamos, diseños gemelos a las turbinas de avión. Digamos. Son turbinas de avión adaptadas a la generación de energía eléctrica. Y como son turbinas de avión, entonces tienen esta idea de los dos ejes, porque la turbina de avión, como no tiene un generador eléctrico, gira a la velocidad que más cómodo le queda, digamos. Están diseñadas para generar en el orden de las 10.000 RPM. Entonces se le agrega esta otra parte, el eje lento, que está pensado para mover el... Yo como lo que como, ¿no? Para mover el generador eléctrico, digamos. En una turbina de avión, eso se utiliza para mover, o sea, todo el eje se utiliza para mover
el fan, digamos, que es lo que le da propulsión a la máquina, pero cuando la piensan para producción de energía eléctrica, bueno, ahí tienen que lograr salir de alguna forma con 3000 RPM de la máquina, y se agrega un eje lento, digamos. Entonces tienen arquitecturas que son muy parecidas a turbinas de avión, que son las aeroderivadas, mucho más eficientes, mucho más livianas, porque piensen que naturalmente, ¿no? Si están diseñadas para ir arriba de un avión, ahí el peso es importante, son mucho más esbeltas, mucho más flexible la operación, porque piensan que en un avión todo el tiempo está cambiando la condición de carga, ¿no? Pues subir y bajar la potencia lo tiene que hacer relativamente rápido. Después, otro tipo de turbinas de gas son turbinas industriales. La turbina industrial es mucho más robusta, o sea, se diseñó desde cero para producción de energía eléctrica o para producción de energía mecánica, pero para estar en tierra, mucho más robusta, más pesada, menos flexible, menos eficiente. Pero bueno, están como esos dos grandes tipos de turbinas, eso lo van a ver al detalle con Tobías el martes. Y bueno, por hoy, esto sería toda la presentación que tenemos para ver.